Libro primero de Contra las herejías, de San Ireneo de León. Grabación sin ánimo de lucro. Parte 3. Los orígenes de la herejía. Por tanto, como la detección y la refutación contra todos los herejes es un asunto complejo y desigual, y tenemos el propósito de contradecir a todos ellos según sus características propias, hemos creído necesario referir cuál es su fuente y raíz, para que, conociendo su muy sublime abismo, comprendas el árbol del que proceden tales frutos. Es Simón Samaritano, el mago de quien Lucas, discípulo y seguidor de los apóstoles, dice: un hombre llamado Simón, que de antes se encontraba en la ciudad, ejercía la magia y seducía al pueblo de los samaritanos, diciendo que él era alguien grande. Lo escuchaban desde el más pequeño al más grande, y decían: «Este es la potencia de Dios, llamada grande». Lo admiraban, porque desde hacía mucho tiempo estaban fuera de sí por sus artes mágicas. Así pues, este Simón fingió la fe, pensando que los apóstoles mismos realizaban también las curaciones por medio de la magia, y no por el poder de Dios, y que por medio de la imposición de manos llenaban de Espíritu Santo a quienes creían en Dios por medio de Cristo Jesús, a quien anunciaban como buena nueva. Suponiendo que realizaban esto gracias a una ciencia mágica superior, ofreció dinero a los apóstoles para recibir también él el poder de dar el Espíritu Santo a quienes quisiera. Por eso escuchó de Pedro: «Vaya tu dinero contigo a la perdición, porque has creído que el don de Dios se posee con dinero. Tú no tienes parte ni lote en este asunto, porque tu corazón no es recto ante Dios. Veo que estás inmerso en la hiel de la amargura y encadenado a la injusticia». Como se hizo todavía más incrédulo respecto a Dios, ambicioso como era, intentó luchar contra los apóstoles, para aparecer también él cubierto de gloria. Estudió todavía más la magia toda, para provocar el estupor en muchos hombres, pues vivía todavía bajo el César Claudio, que según se dice, lo honró incluso con una estatua a causa de la magia. Fue glorificado por muchos como si fuese Dios, y enseñó que él mismo era quien se había manifestado entre los judíos como Hijo. En Samaria había descendido como Padre, y en los demás pueblos había venido como Espíritu Santo. Él era la muy sublime potencia, es decir, el Padre que está sobre todas las cosas, y soportaba ser llamado lo que los hombres lo quisieran llamar. Simón Samaritano, a partir del cual se sucedieron todas las herejías, considera lo sustancial de la secta de este modo: habiendo rescatado a una tal Helena, prostituta de la ciudad fenicia de Tiro, la llevaba consigo por todas partes, diciendo que ella era el primer pensamiento de su mente, madre de todas las cosas, por medio de la cual, en el principio, concibió en su mente crear los ángeles y los arcángeles. En efecto, dijo que este pensamiento, cuando salió fuera de él, como conocía lo que quería su Padre, bajó a los lugares de abajo y engendró los ángeles y las potestades, por medio de los cuales hizo también este mundo. Después de haberlos engendrado, éstos la retuvieron por envidia, porque no querían ser tenidos como progenie de ningún otro. En efecto, él mismo fue completamente ignorado por aquellos, y pensamiento fue retenida por las potestades y los ángeles que ella había emitido. Sufrió por parte de éstos todo tipo de ultrajes, por lo que no pudo regresar arriba junto a su Padre.
hasta el punto de que fue encerrada en un cuerpo humano y transmigró a lo largo del tiempo, como de vaso en vaso, en diversos cuerpos de mujer. Estuvo también en aquella Helena por la que tuvo lugar la guerra de Troya. Por eso, también este Sícoro, que la maldijo con sus versos, fue privado de la vista. Después, una vez que se arrepintió y escribió las llamadas Palinodias, en las que la elogió, volvió a recobrar la visión. Después de transmigrar de un cuerpo a otro y de soportar desde entonces continuamente ultrajes, acabó finalmente prostituida en un burdel. Y esta es la oveja perdida. Por eso, también él mismo vino para asumirla la primera, liberarla de las cadenas, y para otorgar la salvación a los hombres por medio de su conocimiento. Como los ángeles gobernaban mal el mundo, porque cada uno ambicionaba el gobierno, vino a corregir la situación de las cosas y descendió transfigurado y asemejado a los poderes, las potestades y los ángeles, hasta aparecer también como hombre entre los hombres, aunque no era hombre, y dar a entender que padeció en Judea, aunque no padeció. Los profetas, inspirados por los ángeles creadores del mundo, hicieron profecías. Por eso, quienes han puesto su esperanza en él y en Helena, ya no se preocupan más de aquellos, y como libres, obran lo que quieren, porque los hombres se salvan por la gracia de él, no por las obras justas. No existen acciones justas por naturaleza, sino accidentalmente, tal como impusieron quienes hicieron el mundo, para conducir a los hombres a la servidumbre por medio de ese tipo de mandamientos. Por eso, prometió también que disolvería el mundo y liberaría a los suyos del gobierno de quienes hicieron el mundo. Por tanto, sus sacerdotes son mistagogos que viven de manera licenciosa y realizan obras de magia, en la medida que cada uno de ellos puede. Se valen de exorcismos y encantamientos, se entregan con ardor a los filtros de amor y a los hechizos, a los llamados demonios asistentes e inductores de sueños, y a cuantas otras prácticas mágicas hay entre ellos. Tienen una imagen de Simón con la forma de Júpiter y otra de Helena con la forma de Minerva, y las adoran. Como son llamados simonianos, llevan además un nombre derivado de Simón, el iniciador de esta impísima doctrina. De ellos tomó comienzo lo que recibe falsamente el nombre de gnosis, como es posible aprender de sus mismas afirmaciones. Su sucesor fue Menandro, natural de Samaria, que también llegó a la cima de la magia. Dice que la primera potencia es desconocida por todos, y que él es el Salvador enviado desde los lugares invisibles para la salvación de los hombres. Dice que el mundo fue hecho por ángeles, que al igual que decía Simón, fueron emitidos por pensamiento. Por medio de la magia que enseña, otorga también la gnosis para vencer a los ángeles mismos que hicieron el mundo. Por medio del bautismo en él, sus discípulos reciben la resurrección y ya no pueden morir, sino perseverar sin envejecer y como inmortales. Tomando motivos de estos, Saturnino, que era de Antioquía junto a Dafne, y Basílides, dieron a conocer doctrinas diferentes, el uno en Siria, el otro en Alejandría. Saturnino, al igual que Menandro, muestra un único Padre desconocido por todos, que hizo ángeles, arcángeles, potencias y potestades. Por 7 de estos ángeles fue hecho el mundo, y todo lo que hay en él.
Pero el hombre fue obra de los ángeles, cuando al aparecer una imagen luminosa procedente del sumo poder de arriba, como los ángeles no pudieron retenerla, según dice, porque regresó de inmediato hacia arriba, se exhortaron diciendo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Como fue hecho, y lo que modelaron no pudo ponerse en pie por la incapacidad de los ángeles, sino que se arrastraba como un gusanillo. La potencia de lo alto se apiadó de él, por haber sido hecho a semejanza suya, y emitió una centella de vida, que irguió al hombre, lo articuló y lo hizo vivir. Tras la muerte, esta centella de vida vuelve hacia lo que es de su mismo linaje, pero lo demás se disuelve en aquello de lo que fue hecho. Expuso que el Salvador es ingénito, incorporal y sin figura, pero en apariencia fue visto como hombre. Dice que el Dios de los judíos es uno de los ángeles, y como todos los principados querían destruir a su Padre, Cristo vino a destruir al Dios de los judíos y a salvar a quienes creen en él. Estos son los que tienen una centella de su vida. Este fue el primero en decir que los ángeles modelaron dos razas de hombres, una mala y otra buena. Como los demonios ayudaban a los malos, el Salvador vino a destruir a los hombres malos y a los demonios, y a salvar a los buenos. Dicen que el matrimonio y la generación proceden de Satanás. Muchos de sus discípulos también se abstienen de comer animales, seduciendo a muchos por esta falsa moderación. Las profecías fueron pronunciadas, unas por los ángeles que crearon el mundo, y otras por Satanás. Expone que éste es un ángel contrario a los creadores del mundo, sobre todo al Dios de los judíos. Basílides, para dar la impresión de que había encontrado algo más elevado y verosímil, extendió hasta el infinito la exposición de su doctrina. Afirmó que, en primer lugar, el intelecto nació del Padre ingénito, de aquel nació el Verbo. Luego del Verbo nació prudencia, de prudencia nacieron sabiduría y fuerza, de fuerza y sabiduría nacieron las potencias, los principados y los ángeles, a los que también llama primeros, y por estos fue hecho el primer cielo. Según dicen, después, por emanación de estos, fueron hechos otros y crearon el segundo cielo, semejante al anterior. Y como de igual modo, por emanación de estos, fueron hechos otros, imágenes de los que están sobre ellos, configuraron un tercer cielo. Y a partir del tercero, el cuarto, el de los que están por debajo. Y después, de este modo, fueron hechos más y más principados y ángeles, y 365 cielos. Por eso, el año tiene también tantos días como número de cielos hay. Los ángeles que gobiernan el cielo inferior, el que incluso nosotros vemos, han hecho todo lo que hay en el mundo, y se han repartido la tierra y los pueblos que hay en ella. El jefe de los mismos es el considerado Dios de los judíos. Como quiso someter las demás naciones a sus hombres, es decir, a los judíos, todos los demás principados se levantaron contra él y lo combatieron. Por eso, los demás pueblos también rechazaron a su pueblo. El Padre ingénito e innombrable, al ver la perversidad de los mismos, envió a su primogénito intelecto, y este es el llamado Cristo, para liberar a los creyentes en él del poder de quienes hicieron el mundo. A los pueblos de estos apareció como hombre en la tierra y realizó prodigios. Por eso tampoco padeció, sino que un tal Simón de Cirene, forzado,
llevó la cruz en lugar de aquel, y por ignorancia y error fue crucificado, dado que le cambió de figura, de modo que se creyese que él era Jesús. Por su parte, Jesús tomó la figura de Simón, y manteniéndose de pie, se reía de ellos. Como era una potencia incorporal y el intelecto del ingénito Padre, se cambió de figura como quiso, y así subió hasta aquel que lo había enviado, riéndose de ellos, porque no podía ser retenido, y era invisible a todos. Quienes conocen estas cosas son liberados de los principados que han creado el mundo. Y no hay que confesar al crucificado, sino al que vino en forma de hombre, fue tenido por crucificado, se llamó Jesús y fue enviado por el Padre para destruir por medio de esta economía las obras de los creadores del mundo. Dice: si alguno confiesa al crucificado, es todavía siervo y está bajo el dominio de quienes crearon los cuerpos. En cambio, quien lo niegue ha sido liberado de ellos y conoce la economía del Padre ingénito. La salvación afecta al alma sola, pues el cuerpo es corruptible por naturaleza. Dice que las profecías proceden de los principados que han creado el mundo, pero que la ley procede propiamente del príncipe de los mismos, que sacó al pueblo de la tierra de Egipto. Enseñaba a despreciar las carnes sacrificadas a los ídolos y tenerlas en nada, en cambio, a usar de ellas sin temor ninguno. Asimismo, a hacer un uso indiferente de las demás acciones y de todo deseo voluptuoso. Se valen de la magia, los encantamientos, las invocaciones y todas las demás supersticiones. Inventan también nombres como si fueran los de los ángeles y explican cuáles están en el primer cielo, cuáles en el segundo, y se esfuerzan en explicar los nombres, los principios, los ángeles y los poderes de los 365 cielos inventados por ellos. Del mismo modo, afirman también que el nombre cósmico con el que descendió y ascendió el Salvador es Kaulakau. El que ha aprendido estas cosas y ha conocido a todos los ángeles y sus orígenes, se hace invisible e inaferrable a todos los ángeles y potestades, como también lo fue Kaulakau. Y así como el Hijo ha sido desconocido por todos, así también ellos no deben ser conocidos por nadie, sino que, aunque ellos conozcan a todos y pasen por en medio de todos, son invisibles y desconocidos para todos. Dicen: tú conoces a todos, pero que nadie te conozca a ti. Por ello, los tales están dispuestos a la negación para ni siquiera padecer por el nombre, pues son iguales a los eones. Estas cosas no las pueden conocer muchos, sino 1 entre 1000 y 2 entre 10.000. Dicen no ser ya judíos, ni todavía cristianos, y no conviene que sus misterios sean en modo alguno divulgados, sino mantenerlos escondidos por medio del silencio. Distribuyen las posiciones en el espacio de los 365 cielos, tal como lo hacen los astrónomos. En efecto, asumen sus principios y los adaptan a la idiosincrasia de su doctrina. El jefe de los mismos es Abraxas, y por eso contiene en sí el número 365. Carpócrates y sus seguidores dicen que el mundo y lo que hay en él ha sido hecho por ángeles muy inferiores al Padre ingénito. Jesús nació de José, y aunque fue igual que los demás hombres, superó a los demás, porque su alma, al ser vigorosa y pura, se acordaba de lo que había visto en el movimiento circular en torno al Padre ingénito. Por ello,
Éste le envió un poder para que pudiese escapar a los creadores del mundo, y después de pasar por todos y ser liberada en todos, subir hasta Él. Lo mismo sucede a las almas que abrazan las mismas cosas que Él, Jesús. Dicen que el alma de Jesús, educada en la costumbre de los judíos, los despreció, y por eso recibió fuerzas por medio de las cuales destruyó los padecimientos que como castigos existen en los hombres. El alma que de la misma manera que la de Jesús es capaz de despreciar a los arcontes, creadores del mundo, recibe fuerzas para realizar las mismas acciones. De ahí que hayan llegado a tal orgullo que algunos dicen que son iguales que Jesús, pero otros llegan incluso a creerse más fuertes que Él en alguna cosa, y otros se creen superiores a los discípulos de aquel, como por ejemplo Pedro, Pablo y los demás apóstoles. Estos no son en nada inferiores a Jesús. En efecto, como sus almas procedieron del mismo movimiento circular y despreciaron de igual manera a los creadores del mundo, han sido considerados dignos de la misma fuerza, y a su vez se dirigen al mismo sitio. Si alguien desprecia las realidades de aquí más que Jesús, puede ser mejor que Él. Ellos practican también las artes mágicas, los encantamientos, los filtros de amor y las fórmulas mágicas, los demonios asistentes, los inductores de sueños y demás actividades perversas, hasta el punto de decir que ellos tienen poder para dominar ya a los príncipes y creadores de este mundo. Más aún, no solamente a ellos, sino a todo lo que ellos han creado en el mundo. Estos individuos, como también los paganos, han sido enviados por Satanás para escarnio del nombre divino de la Iglesia, con el fin de que, de un modo u otro, los hombres, al escuchar sus cosas y pensar que todos nosotros somos iguales, aparten sus oídos del anuncio de la verdad. O también, al ver sus cosas, nos insulten a todos nosotros, a pesar de que no tenemos comunión con ellos en nada, ni en la doctrina, ni en las costumbres, ni en el trato cotidiano. Con su vida licenciosa y su impío pensamiento, hacen un mal uso del nombre para que sea un velo de su malicia. Su condenación es justa, y recibirán de Dios la retribución adecuada a sus obras. A tal grado de locura llegan en su desenfreno, que afirman ser capaces de obrar cualquier sacrilegio e impiedad. Dicen que las acciones son buenas y malas solamente por la opinión humana, y por medio de las transmigraciones en cuerpos, las almas han de experimentar todas las maneras de vivir y todas las acciones. Si alguien, poniendo empeño, con un solo nacimiento, hace de una vez y por igual todo lo que no solo no nos es posible decir ni escuchar, sino ni siquiera concebir en la mente, ni creer si algo semejante ocurriese entre los hombres que viven en nuestras ciudades. De modo que, según dicen en sus escritos, cuando sus almas salgan después de haber tenido experiencia de todo en la vida, no carezcan absolutamente de nada. Han de afanarse en ello, no sea que, por faltarle algo a la libertad, sean obligadas a volver otra vez a un cuerpo. Por eso, afirman que Jesús expuso esta parábola. Cuando vayas de camino con tu adversario, procura librarte de él, no sea que te entregue al juez y el juez al ayudante y te envíe a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que devuelvas el último cuadrante. Dicen que el adversario es uno de los ángeles que hay en el mundo, al que denominan diablo,
pues dicen que ha sido hecho precisamente para conducir a las almas que han muerto desde el mundo hasta el principado. Dicen que éste es el primero de los ángeles del mundo, y que éste entrega a tales almas a otro ángel, al que le ayuda, para que las introduzca en otros cuerpos, pues afirman que el cuerpo es una cárcel. La afirmación "no saldrás de allí hasta que devuelvas el último cuadrante" la interpretan como si ninguno saliese del dominio de los ángeles que crearon el mundo, cambiando continuamente de cuerpo hasta haber pasado por todas las experiencias que hay en el mundo. Cuando no le falte ninguna, entonces su alma, liberada, se abrirá paso hasta el Dios que está por encima de los creadores del mundo. Así son salvados, y todas las almas, ya sea que se afanen en una sola vida por verse envueltas en todas las experiencias, ya sea que transmigrando o siendo enviadas de cuerpo en cuerpo, ejercitándose en cada una de las maneras de vivir y pagando las deudas, son liberadas para no estar más en un cuerpo. Yo no creería de ningún modo que entre ellos se realizan estos sacrilegios, injusticias y acciones prohibidas. Pero así está escrito en sus libros, y así lo explican ellos mismos cuando dicen que Jesús habló estas cosas, en secreto y aparte, a sus discípulos y apóstoles, y que les pidió que lo transmitieran aparte a los que fuesen dignos y asintiesen. En efecto, se salvan por la fe y por el amor. Ahora bien, como lo demás es indiferente, unas cosas son llamadas buenas y otras malas según la opinión de los hombres, aunque no hay nada malo por naturaleza. Algunos de ellos marcan a fuego a sus discípulos detrás del lóbulo de la oreja derecha. De entre ellos, Marcelina, que vino a Roma en tiempos de Aniceto, como era de la misma doctrina, alejó a muchos. Se llaman a sí mismos gnósticos. Tienen imágenes, unas pintadas, otras hechas de cualquier materia, y dicen que es la figura de Cristo, realizada por Pilato en el tiempo en que Jesús estuvo con los hombres. A estas imágenes las coronan y las exponen junto a las de los filósofos del mundo, o sea, junto a la imagen de Pitágoras, Platón, Aristóteles y los otros, y les ofrecen la misma veneración que los gentiles. Un tal Cerinto, en Asia, enseñó que el mundo no fue hecho por el primer Dios, sino por una fuerza muy separada y alejada del sumo poder, que está por encima de todo, además de ignorar al Dios que está sobre todas las cosas. Añadió que Jesús no nació de una virgen, pues consideró que esto era imposible, sino que fue hijo de José y de María a la manera de todos los demás hombres, y superó a todos en justicia, prudencia y sabiduría. Después del bautismo, descendió sobre él el Cristo en forma de paloma. Entonces anunció al desconocido Padre y realizó milagros. Pero finalmente, el Cristo, alejándose de Jesús, volvió de nuevo volando. Jesús padeció y resucitó, pero el Cristo permaneció impasible, porque era espiritual. Los llamados ebionitas están de acuerdo en que el mundo ha sido creado por Dios, pero en lo referente al Señor, de la misma manera que Cerinto y Carpócrates, no opinan de la misma manera que nosotros. Solo se sirven del Evangelio según Mateo y rechazan al apóstol Pablo, pues dicen que es apóstata de la ley. Se esfuerzan en exponer con extremada minuciosidad las profecías. Se circuncidan y perseveran en las costumbres de la ley, así como en el modo judío de vivir, hasta el punto de que también veneran a Jerusalén como si fuese la casa de Dios.
Los nicolaitas tienen como maestro a Nicolás, uno de los 7 primeros que los apóstoles instituyeron para el diaconado. Viven sin criterio. El Apocalipsis de Juan manifiesta sobradamente quiénes son, pues enseñan como indiferentes el adulterio y la comida de las carnes ofrecidas a los ídolos. Por ello, el Verbo dijo también a propósito de ellos: «Pero tienes a tu favor que has odiado las palabras de los nicolaitas, que yo también he odiado». Un cierto Cerdón, tomando ocasión de los seguidores de Simón, vino a Roma en tiempos de Higinio, que ocupó el 9º lugar del episcopado mediante la sucesión a partir de los apóstoles. Enseñó que el Dios anunciado por la ley y los profetas no es el Padre de nuestro Señor Cristo Jesús. El primero es conocido, el segundo es desconocido. Uno es justo, el otro bueno. Su sucesor, Marción del Ponto, desarrolló la doctrina blasfemando sin pudor contra el Dios anunciado por la ley y los profetas, al afirmar que es hacedor de males, ávido de guerras, inconstante en su pensamiento y contradictorio consigo mismo. Cuando Jesús, desde el Padre, que está por encima del Dios creador del mundo, vino a Judea, en tiempos del gobernador Poncio Pilato, que fue procurador de Tiberio César, se manifestó en forma de hombre a quienes estaban en Judea, para destruir los profetas, la ley y todas las obras del Dios que hizo el mundo, al que también llaman dominador del mundo. Además de esto, después de mutilar el Evangelio según Lucas, suprimiendo no solo todo lo que fue escrito a propósito del nacimiento del Señor, sino también muchas de las enseñanzas de las palabras del Señor, en las que está escrito que de una manera clarísima el Señor confesó al Creador de este mundo como su Padre, persuadió a sus discípulos de que era más veraz que los apóstoles que transmitieron el Evangelio, cuando Él les ha transmitido no el Evangelio, sino una partecilla del Evangelio. De igual manera, cercenó también las epístolas del apóstol Pablo, suprimiendo lo que el apóstol dijo de modo claro sobre el Dios que creó el mundo, que éste es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, así como los pasajes que el apóstol recordó y enseñó a partir de los escritos proféticos que anunciaban de antemano la venida del Señor. Solo habrá salvación para las almas que hayan aprendido su doctrina, pero el cuerpo, por haber sido tomado de la tierra, no puede participar de la salvación. Como en verdad acogió la boca del diablo y dijo todo lo contrario a la verdad, añadió a la blasfemia contra Dios esto otro: Caín y los semejantes a él, los sodomitas, los egipcios y los semejantes a estos, así como todos los pueblos que caminaron en cualquier contubernio contra la maldad, han sido salvados por el Señor cuando descendió a los infiernos. Corrieron a él y los recibió en su reino. En cambio, Abel, Enoc, Noé y los demás justos, los patriarcas en torno a Abraham, junto con todos los profetas y los que agradaron a Dios, no tuvieron parte en la salvación. Esto es lo que anunció la serpiente que hubo en Marción. Según dice, como sabían que su Dios siempre los tentaba, sospecharon que también entonces los estaba tentando, por lo que no corrieron a Jesús ni creyeron a su anuncio. Dice que por eso sus almas permanecieron en los infiernos. Pero a este, dado que es el único que se ha atrevido de modo claro a mutilar las Escrituras, y por encima de todo, a denigrar sin pudor a Dios, lo contradiremos por separado, denunciándolo a partir de sus escritos,
y, con la ayuda de Dios, lo derribaremos a partir de las palabras del Señor y del apóstol que ellos respetan y usan. Ahora nos hemos visto obligados a recordarlo, para que sepas que todos los que de algún modo adulteran la verdad y hacen daño al anuncio de la Iglesia son discípulos y sucesores del mago Simón de Samaria. Aunque, con el fin de seducir a los demás, no confiesan el nombre de su Maestro, enseñan, sin embargo, su manera de pensar y de sentir. Al presentar el nombre de Cristo Jesús como reclamo e introducir, sin embargo, de forma distinta la impiedad de Simón, dan muerte a muchos, porque mediante un nombre bueno propagan perversamente su manera de pensar y de sentir, y mediante la dulzura y la belleza del nombre les ofrecen el veneno amargo y maligno de la serpiente, el príncipe de la apostasía. De los mencionados anteriormente, han nacido muchas ramificaciones de las múltiples herejías, porque muchos de ellos, más bien todos, quieren ser maestros y apartarse de la herejía en que estuvieron. Y, después de construir una enseñanza distinta a partir de otra manera de pensar y de sentir, y después otra a partir de otra, se dedican a enseñar de una manera nueva, pues se consideran a sí mismos inventores de la enseñanza que han ensamblado. Así, por ejemplo, a partir de Saturnino y Marción, los llamados encratitas proclamaron la abstinencia del matrimonio, echando a perder la antigua obra modelada por Dios y recriminando indirectamente al que hizo al hombre y la mujer para la procreación de los hombres, e introdujeron la abstinencia de lo que ellos llaman animales, siendo desagradecidos con el Dios que hizo todas las cosas. Se oponen también a la salvación del primer hombre modelado. Esto ha sido inventado ahora entre ellos, pues un tal Taciano ha sido el primero en introducir esta blasfemia. Este fue discípulo de Justino, y mientras convivió con éste, no dijo nada semejante. Pero después del martirio de aquel, se apartó de la Iglesia, se engrió con la presunción de ser maestro, se ensoberbeció como si estuviera por encima de los demás, y constituyó la idiosincrasia de su enseñanza, presentando en forma de mito unos eones invisibles, de modo similar a los seguidores de Valentín, diciendo que el matrimonio es depravación y fornicación, de la misma manera que Marción y Saturnino, y oponiéndose en este caso por iniciativa propia a la salvación de Adán. Otros, tomando a su vez ocasión de Basílides y Carpócrates, introdujeron como indiferentes las relaciones sexuales, las múltiples nupcias y la despreocupación en lo referente a la comida de las carnes consagradas a los ídolos, al decir que Dios no se ocupa demasiado de estas cosas. ¿Y qué más? No es posible decir el número de los que, de una manera u otra, se han separado de la verdad. Además de estos, surgió una multitud de gnósticos de Barbelo, a partir de los simonianos, de quienes hemos hablado antes, y aparecieron como los hongos de la tierra. Exponemos sus principales maneras de pensar y de sentir. Algunos de ellos suponen un eón que jamás envejece en el espíritu virginal que llaman Barbelo, donde, según dicen, está cierto padre innombrable. Este quiso manifestarse a la propia Barbelo. Pensamiento, una vez que fue emitida, se mantuvo en presencia de aquel y pidió la supranosis. Cuando apareció también supranosis,
Ambos suplicaron, y apareció incorruptibilidad, y después vida eterna. Barbelo, gloriándose de ellas, mirando con atención a la grandeza, y deleitándose por lo que había concebido dentro de ella, engendró a luz, semejante a la grandeza. Dicen que aquella es el comienzo de la iluminación y la generación de todas las cosas. Cuando el Padre vio esta luz, la ungió con su benignidad para que llegara a ser perfecta. Dicen que es el Cristo. Según dicen, éste, a su vez, pide que le sea dado intelecto como ayuda, y fue emitido intelecto. El Padre emite además a Verbo. Resultan así las parejas de pensamiento y verbo, de incorruptibilidad y Cristo, y vida eterna se unió con querer, e intelecto con supranosis. Estos glorificaban a la gran luz y a Barbelo. Dicen que después, a partir de pensamiento y de verbo, fue emitido autoengendrado, como representación de la gran luz. Dicen, además, que recibió gloria grande y le fueron sometidas todas las cosas. Con él fue emitida verdad y resultó la pareja de autoengendrado y verdad. A partir de luz, que es Cristo, y de incorruptibilidad, dicen que fueron emitidos 4 luminares que rodearon a autoengendrado. A su vez, a partir de querer y de vida eterna, tuvieron lugar, para el servicio de los 4 luminares, 4 emisiones a las que llaman gracia, voluntad, comprensión y prudencia. Gracia fue emparejada con el primer y gran luminar. Pretenden que éste sea el Salvador, y lo llaman Armocel. Voluntad fue emparejada con el segundo luminar, al que llaman Ragugel. Comprensión con el tercer luminar, al que llaman David. Prudencia con el cuarto luminar, al que llaman Elelez. Una vez que todos fueron consolidados, autoengendrado emite además a hombre perfecto y verdadero, al que llaman también Adamas, porque ni él ni aquellos de quienes procede han sido domados. Fue apartado por Armocel y situado junto a la primera luz. Gnosis perfecta fue emitida por autoengendrado junto con hombre y se unió a él. De ahí que haya conocido al que está sobre todas las cosas, y le fuese dada una fuerza invencible por el Espíritu virginal. Cuando todos descansaron, entonaron himnos al gran Eón por ello. Dicen que a partir de aquí se ha manifestado la Madre, el Padre, el Hijo. Ahora bien, de hombre y de gnosis brotó un árbol, al que también llaman gnosis. Después, a partir del primer ángel que está ante el unigénito, dicen que fue emitido Espíritu Santo, al que también llaman sabiduría y prúnicos. Esta, al ver que todos los demás tenían pareja, pero que ella permanecía sin pareja, buscó a quien unirse. Al no encontrarlo, se mantuvo firme, se dejó llevar por la tendencia y puso su mirada en las regiones inferiores, pensando que en ellas encontraría un cónyuge. Como no lo encontró, saltó hacia afuera, entristecida porque se había dejado llevar del impulso, sin el beneplácito del Padre. Después, movida por la simplicidad y la benignidad, engendró una obra en la que había ignorancia y petulancia. Dicen que esta obra suya es el protoarconte, el creador de este universo. Cuentan
que éste se llevó de la madre un gran poder, se apartó de ella hacia los lugares inferiores, e hizo el firmamento del cielo, en el que, según dicen, habita. Y como era ignorancia, hizo las potestades que están por debajo de él, los ángeles, los firmamentos y todas las cosas terrenas. Dicen que después se unió a petulancia y engendró a maldad, celos, envidia, discordia y deseo. Una vez engendrados estos, Sabiduría, la madre, se alejó entristecida y se refugió en regiones superiores, y se formó la Ogdoada, contando desde abajo. Cuando aquella se retiró, él, el protoarconte, creador del mundo, se creyó el único, y por eso dijo: Yo soy un Dios celoso, y fuera de mí no hay otro. Tales son las mentiras que ellos proponen. Hay, sin embargo, otros que exponen estos portentos. En el poder del abismo existe una primera luz, feliz, incorruptible e ilimitada. Esta es el Padre de los eones, y es llamado primer hombre. Dicen que su pensamiento, al ser emitido, es hijo del que lo emitió, y es el Hijo del hombre, el segundo hombre. Por debajo de estos está el Espíritu Santo, y por debajo del Espíritu de arriba están los elementos separados, el agua, las tinieblas, el abismo y el caos. Dicen que sobre ellos es llevado Espíritu, al que llaman primera mujer. Dicen que después, cuando el primer hombre con su hijo exultó por la belleza del Espíritu, es decir, de la mujer, y la iluminó, engendró de ella a luz incorruptible, el tercer varón, al que llaman Cristo, hijo del primer y segundo hombre y del Espíritu Santo, es decir, de la primera mujer. Cuando el Padre y el Hijo yacieron con la mujer, a la que también llaman Madre de los vivientes, como ésta no fue capaz de llevar ni de contener la grandeza de las luces, fue saciada en exceso, y abundantemente se desbordó al ebullir por las partes de la izquierda. Y así el Hijo de ellos, solo Cristo, por ser de la derecha, y apto para ser elevado a lo más alto, fue al punto arrebatado con su madre hasta el eón incorruptible. Esta es la verdadera y santa Iglesia, que ha sido designación, asamblea y unión del Padre de todas las cosas, el primer hombre, del Hijo, el segundo hombre, y de Cristo, el Hijo de aquellos y de la mujer antes mencionada. Enseñan que la fuerza que al ebullir abundantemente se desbordó de la mujer, como tenía rocío de luz, cayó desde los padres hacia abajo, manteniendo por propia voluntad el rocío de luz. La llaman izquierda, prúnicos, sabiduría y andrógino. Al descender con simplicidad a las aguas, como estaban inmóviles, no sólo las movió hasta los abismos, actuando con petulancia, sino que también tomó de ellas un cuerpo. Todas las cosas acudieron a su rocío de luz, se le unieron y la cercaron por todas partes. De no haberlo tenido, quizás habría sido absorbida y engullida por la materia. Amarrada, pues, a un cuerpo procedente de la materia, y muy oprimida por el peso, volvió en sí, e intentó huir de las aguas y subir hasta la madre, pero no pudo por la pesadez del cuerpo que la rodeaba. Al encontrarse extremadamente mal, maquinó esconder la luz de arriba, pues tenía miedo de que los elementos inferiores le hicieran daño, como se lo habían hecho a ella misma. Como recibió la fuerza del rocío de luz que había en ella, retrocedió de un salto y fue llevada a los lugares sublimes,
y cuando estuvo en las alturas, se extendió, se cubrió con un velo, y a partir de su cuerpo hizo este cielo visible, y permaneció bajo el cielo que hizo, teniendo aún la figura de un cuerpo acuoso. Al acoger el deseo de la luz superior y recibir poder, abandonó su cuerpo y se vio liberada de él. Dicen que ella se desnudó de este cuerpo. La llaman mujer procedente de la mujer. Dicen que su hijo también tuvo en sí un soplo de incorruptibilidad que la madre le había dejado y por medio del cual actuaba. Hecho poderoso, él emitió también, según dicen, de las aguas un hijo sin madre. En efecto, pretenden que él no conoció a la madre. El hijo de éste, a imitación de su padre, emitió otro hijo. Este tercer hijo engendró un cuarto, y el cuarto engendró otro hijo. Dicen que del quinto fue engendrado el sexto hijo, y el sexto engendró al séptimo. Así, según ellos, se acabó de hacer la Hebdómada, pues el octavo lugar lo ocupa la madre. Y así, como hay entre ellos un orden de precedencia por el nacimiento, también lo hay por la dignidad y la fuerza. Y a su mentira le pusieron los siguientes nombres. El primero que nació de la madre se llama Yaldabaoth. El que nació de éste se llama Iao. El que nació de éste, Sabaoth. El cuarto, Adoneo. El quinto, Eloeo. El sexto, Jeroeo. Y el séptimo y último de todos, Astafeo. Suponen que estos cielos, virtudes, poderes, ángeles y creadores se sientan en el cielo por orden, conforme a su nacimiento. Son invisibles y rigen las realidades celestes y terrestres, después de que Yaldabaoth, el primero de ellos, despreciase a la madre, porque, sin consentimiento de ella, hizo hijos y nietos, más aún, ángeles, arcángeles, poderes, potestades y dominaciones. Una vez que fueron hechos, sus hijos se volvieron contra él para pleitear y luchar por la hegemonía. Por ello, Yaldabaoth, entristecido y desesperado, fijó su mirada en la hez de la materia que estaba debajo y reafirmó su concupiscencia hacia ella. Dicen que de ahí le nació un hijo, y que éste es Nun, retorcido, con la figura de la serpiente. De ahí nacieron también el espíritu, el alma y todo lo mundano. De ahí fue engendrado todo el olvido, la malicia, los celos, la envidia y la muerte. Dicen que este Nun, con la forma de serpiente y retorcido, abatió aún más al padre de aquellos por su tortuosidad, cuando estuvo con el Padre de los mismos en el cielo y en el paraíso. De ahí que Yaldabaoth, exultando y gloriándose con todas las cosas que estaban bajo él, dijeran: Yo soy Padre y Dios, y no hay nadie por encima de mí. Cuando la madre lo oyó, gritó contra él: No mientas, Yaldabaoth, porque sobre ti está no solo el Padre de todo, el primer hombre, sino también el hombre hijo del hombre. Dicen que como todos se turbaron ante la nueva voz y por la inesperada denominación, y buscaban de dónde procedió el grito, Yaldabaoth dijo para distraerlos y seducirlos hacia él: Venid, hagamos un hombre a nuestra imagen. Los 6 poderes, al escuchar esto, se reunieron, una vez que la madre les dio la idea del hombre con el fin de vaciarlos del poder primigenio, y modelaron un hombre inmenso
tanto por su anchura como por su longitud. Como solo se arrastraba, lo condujeron hasta su padre, pues sabiduría procuraba también esto para vaciar a aquel del rocío de la luz, de modo que con su poder no pudiera alzarse contra los de arriba. Dicen que cuando insufló en el hombre el espíritu de vida, fue vaciado en secreto de poder. Pero a partir de ahí, el hombre tuvo intelecto e intención, y esto es lo que se salva. Y al punto dio gracias al primer hombre y abandonó a los creadores. Y Aldabaoth, celoso, tramó vaciar al hombre por medio de la mujer, y sacar de su intención la mujer. Prúnicos la tomó y la vació del poder de manera invisible. Pero cuando vinieron los demás y vieron su belleza, la llamaron Eva, la desearon, y de ella engendraron para sí hijos, que, según dicen, son también ángeles. Su madre tramó seducir a Eva y Adán por medio de la serpiente, para que transgrediesen el mandamiento de Yaldabaoth. Como Eva escuchó esto, como si procediese del Hijo de Dios, lo creyó con facilidad, y persuadió a Adán para que comiese del árbol del que Dios le había prohibido comer. Según dicen, cuando comieron, conocieron el poder que está sobre todas las cosas, y se apartaron de aquellos que los habían creado. Cuando Prúnicos vio que aquellos habían sido también vencidos por medio de su propia obra modelada, se alegró grandemente y exclamó de nuevo que como el Padre incorruptible existía desde hacía mucho tiempo, él había mentido al llamarse a sí mismo Padre, y que como el hombre y la primera fémina existían, pecó al adulterar también estas realidades. Y Aldabaoth, a causa del olvido en que estaba envuelto, no prestó atención a esto y expulsó a Adán y Eva del paraíso, porque habían transgredido su mandamiento. Quiso que de Eva fuesen engendrados hijos para él, y no lo consiguió, porque su madre lo contrariaba en todo, y en secreto vació del rocío de luz a Adán y Eva, para que el espíritu procedente del poder supremo no tomara parte en la maldición y en el oprobio. Enseñan así que, vacíos también de la sustancia divina, los maldijo y arrojó del cielo a este mundo. Pero también la serpiente, que había actuado contra su padre, fue arrojada por él al mundo de abajo. Redujo bajo su poder a los ángeles que están aquí, y engendró 6 hijos, siendo ella misma quien hacía el número 7, a imitación de la Heptómada que hay en torno al Padre. Dicen que estos son los 7 demonios del mundo que combaten y enfrentan al género humano, porque a causa de estos, su padre fue arrojado aquí abajo. Adán y Eva tuvieron primeramente cuerpos ligeros, luminosos y como espirituales. Así fueron modelados. Pero cuando vinieron aquí abajo, se hicieron más oscuros, más grasos y más lentos. También su alma se relajó y languideció, pues tan solo tenían el soplo mundano, conferido por el Creador, hasta que, Prúnicos, apiadada de ellos, les devolvió el suave aroma del rocío de luz. Por medio de éste, volvieron a tomar conciencia de sí mismos, y conocieron que estaban desnudos, así como la materia de la que estaba hecho su cuerpo. Conocieron que llevan la carga de la muerte y vivieron con grandeza de ánimo, conscientes de que durante un tiempo estarían rodeados por un cuerpo. Guiados por sabiduría, encontraron también alimento, y hastiados se unieron carnalmente y engendraron a Caín. A este
la serpiente caída lo tomó inmediatamente junto a sus hijos, lo pervirtió y lo colmó de olvido mundano, instigándolo a la necedad y la osadía, hasta el punto de que fue el primero en manifestar la envidia y la muerte, cuando mató a su hermano Abel. Dicen que después, por providencia de Prúnicos, fue engendrado Set, y después Norea. Dicen que de ellos fue engendrado el resto de la muchedumbre de los hombres, que fue instigada por la Gedómada inferior a toda malicia, a la apostasía de la santa Gedómada de arriba, a la idolatría y a toda otra forma de desprecio. Mientras, la madre, de manera invisible, hacía todo lo contrario y salvaba lo que le era propio, es decir, el rocío de luz. Quieren que la santa Gedómada sean las 7 estrellas que llaman planetas, y afirman que la serpiente caída tiene 2 nombres, Miguel y Samael. Y Aldabaoth se airó contra los hombres, porque no les daban culto ni lo glorificaban como a Padre y Dios, y les envió el diluvio para que todos perecieran de una vez. Aquí también se puso en contra sabiduría, y se salvaron los que estaban con Noé en el arca a causa del rocío de luz procedente de aquella, por medio de la cual el mundo se llenó de nuevo de hombres. Y Aldabaoth mismo eligió también entre ellos a un tal Abraham, y estableció una alianza con él. Si su descendencia perseveraba en su servicio, le daría la tierra como herencia. Después, por medio de Moisés, sacó de Egipto a los descendientes de Abraham, les dio la ley y los hizo los judíos. De entre estos, cada uno de los 7 días, a los que llaman también Santa Gedómada, eligió a su heraldo, para que le diese gloria y lo anunciara como Dios, a fin de que los demás, al escuchar las alabanzas, sirviesen también a los dioses mismos anunciados por los profetas. Distribuyen a los profetas de esta manera. De Aldabaoth fueron Moisés, Jesús el hijo de Nabé, Amós y Habacuc. De Iao, Samuel, Natán, Jonás y Miqueas. De Sabaoth, Elías, Joel y Zacarías. De Adoneo, Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. De Eloeo, Tobías y Ageo. De Joreo, Miqueas y Nahum. De Astafeo, Esdras y Sofonías. De este modo, cada uno de estos glorifica a su propio Padre y Dios. Dicen que sabiduría también habló muchas cosas a propósito del primer hombre, del eón incorruptible y del Cristo de arriba, anunciando de antemano y recordando a los hombres la luz incorruptible, el primer hombre y el descenso de Cristo. Mientras, con estas cosas, los arcontes permanecían aterrados y sorprendidos por la novedad contenida en lo anunciado por los profetas. Prúnicos, por medio de Aldabaoth, que desconocía lo que hacía, actuó para llevar a cabo las emisiones de 2 hombres, uno procedente de la estéril Isabel y otro procedente de la Virgen María. Y como Prúnicos no tenía quietud ni en el cielo ni en la tierra, invocó entristecida a la madre, pidiendo ayuda. Su madre, la primera mujer, se apiadó al ver la penitencia de la hija, y pidió al primer hombre que Cristo le fuese enviado para ayudarla. Este descendió enviado a su hermana y al rocío de luz. Cuando la sabiduría de abajo supo que su hermano descendía a ella, anunció su venida por medio de Juan, preparó el bautismo de penitencia y dispuso previamente a Jesús para que Cristo, al descender, encontrase un vaso puro
y para que la mujer fuera anunciada por Cristo mediante Yaldabaoth, el hijo de aquella. Dicen que descendió a través de los 7 cielos, haciéndose semejante a sus hijos, y poco a poco los vació de poder. Dicen que acudió a él todo el rocío de luz. Cuando Cristo descendía a este mundo, revistió en primer lugar a su hermana Sabiduría. Los dos exultaron, dándose descanso el uno al otro. Y por esto establecen que son el esposo y la esposa. Jesús, nacido de una virgen por obra de un Dios, fue más sabio, más puro y más justo que todos los hombres. A él descendió Cristo unido a sabiduría, y así llegó a ser Jesucristo. Dicen que muchos de sus discípulos desconocieron el descenso de Cristo a él. Cuando Cristo descendió sobre Jesús, comenzó a realizar milagros, a curar, a anunciar al Padre desconocido y a confesarse de manera clara, Hijo del primer hombre. Los príncipes, airados por ello, y el Padre de Jesús, actuaron con el fin de darle muerte. Dicen que cuando era conducido a la pasión, Cristo, junto con sabiduría, se retiró hacia el eón incorruptible, pero Jesús fue crucificado. Cristo no se olvidó de lo suyo, y le envió desde arriba un poder que lo resucitó en un cuerpo, al que llaman cuerpo psíquico y espiritual, porque lo mundano lo dejó en el mundo. Cuando sus discípulos vieron que había resucitado, no lo reconocieron, y ni siquiera al propio Jesús, por cuya gracia resucitó el cuerpo de entre los muertos. Dicen que este es el mayor error entre sus discípulos, porque pensaron que resucitó con un cuerpo mundano, pues ignoraban que la carne y la sangre no alcanzan el reino de Dios. Pretenden confirmar el descenso y el ascenso de Cristo por el hecho de que los discípulos dicen que Jesús no hizo nada grande, ni antes del bautismo, ni después de la resurrección de los muertos, porque ignoraban que Jesús se había unido al Cristo y el león incorruptible a la Hebdómada, y llaman cuerpo mundano al cuerpo psíquico. Después de la resurrección, permaneció durante 18 meses, y cuando la conciencia descendió en él, aprendió lo manifiesto. Estas cosas las enseñó a pocos de sus discípulos, a quienes sabía capaces de tan grandes misterios. Y así fue recibido en el cielo, mientras que Cristo está sentado a la derecha de su Padre y Yaldabaoth, para recibir en sí, una vez abandonada la carne del mundo, las almas de quienes los conocieron. De esta manera, se enriquece a sí mismo, mientras su Padre lo ignora y no lo ve. De manera que en la medida en que Jesús se enriquece con las almas santas, en esta misma medida, su Padre sufre detrimento y disminuye, vaciado de su poder por medio de las almas. En efecto, Él ya no tendrá las almas santas para enviarlas de nuevo al mundo, sino que sólo tendrá las que son de su propia sustancia, es decir, las que proceden del soplo. La consumación tendrá lugar cuando todo el rocío de luz sea reunido y llevado hasta el león de la incorruptibilidad. Estas son sus maneras de pensar y de sentir por las que ha sido engendrada la escuela de Valentín, una fiera de muchas cabezas, cual hidra de Lerna. Algunos, pues, afirman que la misma sabiduría se hizo serpiente. Por eso se alzó también contra el creador de Adán y envió la gnosis a los hombres. Por eso se dijo también que la serpiente era la más sabia de todos. Pero también por la disposición de nuestros intestinos, por los cuales va el alimento, y por tener tal figura,
muestran la sustancia generadora de vida de la figura de la serpiente en nosotros. Otros, por su parte, dicen que Caín procede del poder supremo y confiesan estar emparentados con Esaú, Coré, los sodomitas y todos los semejantes, y por eso, aunque fueron combatidos por el Creador, ninguno de ellos recibió mal alguno, pues sabiduría tomaba de ellos para sí misma lo que con propiedad procedía de ella. Dicen que esto lo conoció puntualmente Judas el traidor, y como sólo él conoció la verdad por encima de los demás, llevó a cabo el misterio de la traición, por medio del cual, dicen, han sido destruidas todas las realidades terrenas y celestes, y alegan una ficción de este tipo, a la que llaman Evangelio de Judas. Pero además, yo he reunido ya escritos suyos en los que exhortan a destruir las obras de Histeria. Llaman Histeria al Creador del cielo y de la tierra. En efecto, no se salvan de otro modo a no ser que pasen por todas las experiencias, tal como también dijo Carpócrates. En cada uno de los pecados y de las acciones vergonzosas, un ángel está presente, y el que lleva a cabo la acción se atreve a atribuir la osadía y la impureza, lo inherente a esta acción, al nombre del ángel, y dice: «Oh ángel, yo me sirvo de tu obra, oh poder fatuo, yo realizo tu acción». Y esta es la gnosis perfecta, darse sin temor a estas acciones que ni siquiera está permitido mencionar. Tales son las madres, los padres y los antepasados de los discípulos de Valentín, tal como los muestran tanto las maneras de pensar y de sentir como las doctrinas mismas. Conclusión. Ha sido necesario denunciarlos con claridad y sacar a la luz sus enseñanzas, por si algunos, quizás haciendo penitencia y convirtiéndose al único Dios, creador y hacedor del universo, puedan salvarse, y los demás, en cambio, no se dejen arrastrar por sus maldades, como si fuese una persuasión verosímil, pensando que recibirán de aquellos el conocimiento de un misterio mayor y más elevado. Por el contrario, cuando aprendan bien de nosotros lo que aquellos le han enseñado mal, quizás se rían de su doctrina, aunque se apiaden de quienes, con estos cuentos tan miserables e inconsistentes, han adquirido tanto orgullo que se han creído mejores que los demás por tal gnosis, o mejor, ignorancia. Pero este es su desenmascaramiento, o lo que es lo mismo, poner de manifiesto su manera de pensar y de sentir es vencerlos. Por eso, nos hemos esforzado en sacar a la luz y manifestar abiertamente el cuerpecillo mal compuesto de esta zorrilla. En efecto, ya no serán necesarios muchos discursos para abatir su doctrina, una vez que es manifestada a todos. Usemos un ejemplo. Cuando una bestia permanece escondida en el bosque y desde allí ataca y arrastra a muchos, si alguien aísla y despeja el bosque y hace ver a la misma fiera, ya no se preocupa de capturarla, pues ven que la fiera es una fiera. En efecto, ya les es posible verla, guardarse de sus ataques, dispararle por todas partes, herir y dar muerte a aquella devastadora bestia. Así también, una vez que hemos puesto de manifiesto sus secretos y los misterios que ellos callan, nosotros ya no tendremos que destruir su doctrina con muchos discursos. Tú y todos los que están contigo podéis ejercitaros en lo que ha sido dicho antes, y abatir sus doctrinas perversas y confusas,
y mostrar las enseñanzas concordes con la verdad. Así las cosas, dado que lo prometí, llevaremos adelante, según nuestras fuerzas, una refutación de los mismos y contradiremos a todos ellos en el libro segundo. En efecto, como ves, el discurso va para largo. Daremos también ayudas para su refutación, haciendo frente a todas sus doctrinas conforme al orden del discurso, de manera que no solo la saquemos a la luz, sino que también hiramos a la bestia por doquier. Fin del libro primero de Contra las herejías, de San Ireneo de León. Edición crítica y traducción preparada por Juan José Ayán Calvo, Manuel Aroztegui Esnaloa, Patricio de Navascués Benloc y Andrés Sáez Gutiérrez. Grabación sin ánimo de lucro. Animo a los oyentes a adquirir el libro publicado por la editorial Ciudad Nueva. San Ireneo de León, ruega por nosotros.